Bienvenidos a Ideas a Debate. Este es un programa del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral y el día de hoy, como ustedes saben, nos convoca a abordar un tema muy importante que es el derecho a la información. Y para tal efecto, me acompañan dos especialistas en este tema, Jesús Raciel García Ramírez y Javier Palacios Ochipa, a quienes agradezco su participación para abordar este importante tema, no solamente como un derecho humano, sino también como un baluarte, un eje importante de todo sistema político y democrático. Pero también te invitamos a ti a que participes con nosotros a través de nuestras distintas redes. Puedes escribirnos, preguntarnos, darnos tus puntos de vista o tus opiniones sobre lo que estamos comentando. En principio, para hablar sobre este tema a todos nuestros internautas, me gustaría empezar con una pregunta básica de ¿qué es el derecho a la información? Me gustaría, en primer lugar, Jesús Raciel García Ramírez, que pudieras darnos una primera impresión sobre esta importante pregunta. Hola Oswald, hola Javier, hola a todos los que nos sintonizan. Pues prácticamente el derecho a la información implicaría reconocer también o hacer una gran diferenciación entre el derecho a la información genérica y un derecho de acceso a la información. Digamos que el derecho a la información está protegido incluso por normas internacionales, por normas constitucionales, evidentemente, y ha pasado una serie de transformaciones, principalmente en nuestra nación, en nuestro país. Digamos que el derecho a la información se ha transformado sustancialmente de ser considerado una garantía individual a ser un derecho fundamental. Y esto ha pasado precisamente a raíz de unos 30 años a la fecha. Digamos que el derecho a la información ha sufrido este tipo de transformaciones hasta ser considerado auténticamente un derecho fundamental, instrumentalizado ya a través de diferentes marcos legales y reglamentarios, en beneficio, por supuesto, de la ciudadanía. Sirva nada más para comenzar a informarte que precisamente a esta transformación a la que me refiero es que a partir de, por ejemplo, de 1977, cuando se consideraba en el artículo 6 de la Constitución un derecho a la información genérica y surge precisamente como una transformación legal exigida en este caso por partidos políticos, y estaba precisamente encaminado a eso, a fortalecer una prerrogativa más a los partidos políticos. Así nació el derecho a la información en 1977. Si no es que precisamente cuando sufre este tipo de transformaciones a través de presiones internacionales, que empieza a surgir una nueva cosmovisión de este derecho a la información. Y en este caso, entonces, es justamente en el año 2000 cuando empieza la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir diversos criterios. Recordemos, por ejemplo, uno de los emblemáticos, el caso de Aguas Blancas, donde ordena precisamente la apertura de estos datos en poder del Estado, que por supuesto van a beneficiar la información y el empoderamiento del ciudadano. Y a partir de esta fecha es cuando empieza a surgir una nueva cosmovisión, una nueva cultura de la información pública. Surge precisamente en este año de 2002 los primeros ejercicios para transformar este derecho de acceso a la información, pero también esta misma prerrogativa nace muy limitada. En este caso nace solamente para solicitar información de caso del Poder Ejecutivo en el 2002. Y ya te digo, esto se viene transformando hasta el año 2014 y hasta el año 2015 cuando sale promulgada el actual marco normativo, y entonces es cuando ahora sí se le concede al ciudadano el derecho de acceder, de informarse, de recibir información, de solicitar información y de buscar información, que son todas estas prerrogativas que se contemplan en este derecho de acceso a la información. Y entonces tenemos ahora sí un marco legal transformado en el que el empoderamiento de la ciudadanía accede precisamente a través de estos cauces legales. No, interesante todos los planteamientos que nos acabas de formular, Jesús Raciel García Ramírez. Sin duda alguna es el recorrido, en breves palabras, el recorrido histórico de esta evolución del derecho a la información. En el mismo tenor, Javier Palacios, me gustaría que pudieras compartir con todos los internautas que nos siguen unas primeras reflexiones sobre qué es el derecho a la información.
Bien, Claro. Adelante, por favor. Gracias, Osval. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a Jesús, a todas las personas que nos sintonizan. Pues mira, efectivamente, como ya bien lo mencionaba Jesús, y para no ahondar en esta cuestión histórica del acceso a la información pública, lo único que sí me aboca en este momento como una primera percepción de este derecho humano, pues es precisamente observarlo como tal, como un derecho humano. Es decir, este acceso a la información pública, felizmente desde la Constitución de 1917 en nuestro país, pues se positivizó como tal el hecho de estar conociendo qué es lo que estaban haciendo las autoridades. Sin embargo, como dice Jesús, no es hasta años muy recientes, 2015 para ser muy exactos, donde precisamente se crean no solamente instituciones, sino que además se reconoce como un derecho humano en el cual todas las personas tienen como prerrogativa conocer qué es lo que están haciendo no solamente las instituciones del Ejecutivo, sino también las instituciones del Judicial y por supuesto también las instituciones del Legislativo, ¿no? Abonando un poquito más en esta situación, sí puedo considerar de que ha sido muy benéfico esta situación de positivizar este derecho a la información pública, porque si nos damos cuenta, no todos los estados que se encuentran, con un adelanto en esta situación con respecto a dar información, pues bueno, tienen plenitud como lo tiene al menos el Estado mexicano para cuestiones de dar información con respecto a qué es lo que se hace, no solamente de manera económica, sino también de lo que se tiene, en qué se gastan nuestros impuestos, sino que además qué es lo que están haciendo las instituciones para protegernos de muchas situaciones, ¿no? Y dado esta circunstancia, dada esta condición, nosotros podemos atender entonces que se nos está garantizando no solamente un derecho, sino que además se nos está garantizando una medida democrática para que los gobiernos puedan empezar a tener hacia nosotros la tan llamada gobernanza, que al final de cuentas es muy necesaria para poder vivir en plenitud y sobre todo con un bienestar social, al menos para el Estado mexicano. Esa sería mi primera percepción, mi querido Osvaldo. Muchísimas gracias a ambos por esta primera reflexión sobre un tema importante, y me gustaría poner en contexto que el derecho a la información en nuestro país se encuentra consagrado en el artículo 6 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestra Carta Magna, y se ha venido reglamentando, como bien se señalaba por parte de Jesús Raziel, desde la década de los 70, pero ha sido justamente en los últimos prácticamente 15 años, en los últimos 3 lustros, en los que se ha venido acuñando a través de un nuevo diseño institucional que ha tenido modificaciones a partir del año 2007, en el 2013, en el 2014, en el 2016, distintos elementos que se han ido incorporando a lo que hoy tenemos configurado como el derecho a la propia información. Pero ¿quiénes tienen este derecho a la información? Esa sería la segunda pregunta, y va vinculada con el tema que decíamos sobre el soporte del derecho a la información como parte fundamental de los derechos humanos de los propios gobernados. Entonces, en ese sentido, me gustaría que pudiéramos abundar sobre cómo se perfila el derecho a la información como un derecho humano y cuáles son sus principales características. Jesús Raziel, por favor, si eres tan amable, de compartirnos una información al respecto. Claro, precisamente al convertirse el derecho a la información en un derecho fundamental, de pasar de ser una garantía individual antes de 2011 a pasar a ser un derecho fundamental a partir de la reforma constitucional, el artículo 1 del 2011, se transforma precisamente en un derecho fundamental de los mexicanos. Entonces, prácticamente es aquí donde surge precisamente esta cuestión muy puntual. Este derecho fundamental es de todos los mexicanos, el derecho a estar informados. Ahora bien, a partir de esta reglamentación estructural que surge a partir del año 2014 y 2015, cuando se transforma precisamente en un derecho ya instrumentalizado a través de marcos legales, pues entonces tendríamos que hablar ya de sujetos obligados. Y precisamente al hablar de sujetos obligados, prácticamente estamos hablando ya de una gran transformación, como te comentaba, que pasó de ser desde el 2002 a ser sujetos obligados solamente la Administración Pública Federal, es decir, solamente el Poder Ejecutivo, a pasar a ser
una obligación prácticamente de los 3 poderes que integran la Unión en el año 2015, y no solamente de ellos, sino también de organismos autónomos, de fideicomisos, de partidos políticos que también se transforman en sujetos obligados para rendir información. Y entonces hablamos ya de precisamente una gran apertura y gran transformación. Precisamente los derechos que implica el derecho de acceso a la información, o las prerrogativas que implica el derecho de acceso a la información, es precisamente buscar, solicitar, informar y recibir precisamente la información. Es decir, existe ya todo un andamiaje legal que no solamente a ti como a mí, como mexicano, nos permite buscar y solicitar debidamente la información, sino también nos da el derecho adecuadamente de informarlo, porque precisamente para eso se accede a la información pública, no solamente para, digamos, solventar una especie de opacidad gubernamental, sino precisamente que implica este mismo ejercicio, el derecho a informarlo. Muy interesante. En el mismo tenor, Javier Palacios, principales fortalezas del derecho humano a la información justamente en el desarrollo cotidiano de los gobernados en su entorno o en su ambiente social, y desde luego en la interacción con otros individuos, pero también en la interacción con las propias autoridades. Claro, sí, efectivamente, como mencionaba anteriormente, tenemos una situación interesante en esta situación. Como bien decía Jesús Raciel, felizmente no solamente se puede obligar a un cierto sector, en este caso un cierto poder, sino ya existen muchísimos sujetos obligados, y en este caso celebro bastante que no solamente sea el Ejecutivo, sino que también ya estén las instituciones del Legislativo y por supuesto también las del Judicial. Sin embargo, sumando a toda esta situación, pues bueno, también tenemos muy claro que en cuestión de viabilidad de este acceso a la información, o de este derecho humano, de la positivización de este derecho humano como un derecho fundamental, pues bueno, lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando con esto, es que se esté fortaleciendo el Estado democrático de derecho, y no solamente en esa situación, sino también que se está fortaleciendo la relación que puede existir, por ejemplo, entre gobernantes y gobernados. Tan es así que podríamos entonces empezar a preguntarnos si realmente los gobernantes tienen un interés precisamente a que se conozca cuáles han sido las actividades o cuáles son las actividades que desempeñan, o en su defecto, para qué se están utilizando los impuestos que estamos nosotros contribuyendo. En programas pasados hablábamos precisamente de la crisis política que estamos viviendo, y yo creo que esta es una de las grandes medidas que pueden incluso no ser la panacea del problema, sino pueden venir a minorar un poquito lo que es esta situación. ¿De qué tan confiable nosotros debemos, o qué tanta confianza nosotros debemos de tener hacia nuestras instituciones? Y no solamente a las instituciones hablando desde una perspectiva lógica o normativa, sino a las instituciones viéndolas desde una perspectiva de cuál es realmente el fortalecimiento que está realizando, en este caso, el Estado de Derecho con respecto a la población, con respecto a la sociedad civil. Si realmente con esto está tratando de dar precisamente lo que es una confianza plena de nuestras autoridades hacia nosotros, o simple y sencillamente lograr verlo como un logro de una unificación que pueda tener, por ejemplo, en este caso, las autoridades con sus propios gobernados. Yo creo que sería ese mi segundo apunte, mi querido Osvaldo. Gracias, Javi. Es importante también compartir a todos quienes nos sintonizan, que justamente el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna es un derecho que está orientado para todos los gobernados que deseen conocer la actividad desde cualquier esfera del poder público, sea político o sea judicial, sean órganos constitucionales autónomos o sean gobiernos municipales. Esto refuerza el derecho del sujeto a conocer cómo se están realizando las funciones públicas que afectan a su propio entorno. Y en ese sentido, el artículo 6 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha desarrollado todo un conjunto de procedimientos a través de los cuales cualquier persona interesada en la actividad que realiza alguna
área o alguna oficina o algún gobierno, pues simplemente con solicitarlo a través de los canales institucionales establecidos para tal efecto, estableciendo un punto de comunicación y precisando la materia sobre la cual versa la petición de este derecho a la información, pues se consideraría suficiente para poder obtener esta información y con eso saber, como bien lo señalaba Jesús Raziel, ahora por los sujetos obligados, cómo están dándole tratamiento a los asuntos de carácter público. Y en ese sentido vale la pena hacer un énfasis en cuáles son aquellos temas que, si bien forman parte del quehacer público, en algunos casos no se podrían compartir información. Hay supuestos de excepción y también hay algunos temas que no forman parte de esta información pública. Para hablarnos de esos, por favor, de estos temas, Jesús Raziel, si eres tan gentil, y compartir con todos quienes nos están sintonizando, ¿quiénes pueden pedir? ¿Sobre qué temas de información pueden pedir? Se puede pedir información sobre la vida privada, se puede pedir información que puede tener aspectos relacionados con la seguridad pública, que puedan comprometer algunos aspectos de la seguridad nacional. Es decir, hay restricciones en algunos temas. Y antes de darte el uso de la voz, quisiera agradecerle los valiosos comentarios a Marilú García y a Florecita Magaña, quienes nos han escrito y nos han externado su beneplácito por el tema que estamos abordando el día de hoy. Jesús Raziel, para abordar esta última interrogante, por favor, ilústranos con la metodología que establece la propia Constitución para abordar estas temáticas, por favor, si eres tan amable. Claro, este derecho fundamental de derecho de acceso a la información, digamos que a pesar de que ha sido muy ampliado, digamos, lo cierto es que tiene algunas restricciones. Como ya lo comentabas, existe determinado tipo de información a la cual ningún gobernado pudiera acceder y los sujetos obligados, por supuesto, que están exentos de proporcionarla. Y en este caso nos referimos específicamente a dos cuestiones. Digamos que el marco constitucional y legal ya te implican de por sí a la literalidad lo siguiente, que es en casos de que afecte, por supuesto, la seguridad nacional y en este caso el interés público o que afecte en este caso a la ciudadanía en general. Pero lo cierto es que ya en el marco legal, en el marco normativo, ya en la instrumentalización de la propia norma, establece específicamente dos cuestiones. Información personal e información sensible. Evidentemente la información personal son todos estos datos que permiten identificar a la persona como tal. Su nombre, su domicilio, su teléfono, correo electrónico, en fin, este tipo de datos que permiten identificar a la persona. Pero también está la información sensible. ¿Cuál es la información sensible? Pues es aquella que está íntimamente ligada a la salud personal, a las preferencias sexuales, a la raza, a la ideología política de la persona. Es decir, ese tipo de información sensible, ¿a qué se refiere? Pues si es heterosexual, si es homosexual, si es bisexual, si tiene alguna enfermedad, si padece de algún tipo de afección en su salud. Es ese tipo de información sensible a la que no se puede de ninguna manera acceder. Y entonces tenemos perfectamente diferenciadas estas dos cuestiones, la información personal por un lado y la información sensible por el otro. En este caso, además, por supuesto, de lo que ya te mencionaba, que es la seguridad nacional y el interés público. Pero efectivamente el derecho a la información pues no es en efecto absoluto, tiene algunas restricciones precisamente para garantizar como derecho fundamental la seguridad jurídica de la persona. En ese sentido, Javier Palacios, me gustaría preguntarte, en el caso de aquellas personas que quieran tener acceso a la información pública que está en poder, ya dijimos, de cualquier autoridad, incluso la propia Constitución política lo establece con una descripción exhaustiva porque se refiere que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad
organismo de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, personas físicas, morales o sindicatos que reciban recursos públicos. Es decir, no solamente se refieren a los órganos del poder, sino a aquellos particulares que ejerzan recursos o financiamiento público y que esto pueda tener impacto en el orden de gobierno federal, estatal o municipal. Y en ese sentido, la propia Constitución establece que los interesados en este tipo de información no requieren acreditar ningún tipo de interés o justificar su propia utilización, simplemente decir, a mí me interesa esta información y documentación, o sea, es decir, no solamente tienen derecho a estar informados, sino también a obtener copias de los documentos que sostienen o que soportan esta propia metodología. ¿Qué opinas de este diseño institucional que permite una libertad plena, incluso para que quienes desean el acceso a la información no tienen necesariamente que poner su nombre real, pueden poner un seudónimo, pueden poner algún nombre el que les guste en ese momento? ¿Este diseño institucional fortalece el desarrollo de los derechos humanos desde tu punto de vista? Mira, Osval, al respecto sí pudiese manifestar algunas situaciones. Realmente lo que estamos pretendiendo con esta situación, con la que tú comentas al respecto de que se pueda generar o solicitar información, incluso no utilizando el nombre real de alguna persona o de algún individuo, sino a lo mejor hasta de un seudónimo. Estamos ahí haciendo dos cosas. Uno, protegiendo precisamente de la información, no solamente de la institución, sino en este caso del solicitante. Estamos dándole estamos hablando o estamos frente a una cuestión garantista precisamente de la solicitud de la información. Sin embargo, esta parte también tiene algunos pros y tienen algunos contras. En realidad, uno de los pros pues, es precisamente que cualquier persona tiene acceso a la información. Cualquier ciudadano precisamente que tenga un interés directo o como... Bueno, vamos a interpretarlo de esta manera, quienes tengan interés jurídico, un interés legítimo de conocer precisamente esta situación de la información, pues bueno, cualquier persona tiene acceso y eso es algo maravilloso. Yo creo que eso es yo creo que es la principal ventaja. Sin embargo, yo creo que la principal desventaja que aquí veo con este diseño institucional es que a lo mejor puede ser utilizado con otro tipo de fines, ¿no? En este caso, a lo mejor saber si esta persona tiene nacionalidad mexicana o no tiene nacionalidad mexicana, etcétera, etcétera. Yo creo que sí tendría que ser hasta cierto punto un poquito rígido en esa cuestión. Recordemos que lamentablemente estamos viviendo en una era tecnológica donde es muy fácil suplantar y sobre todo robar hasta cierto punto las identidades de muchas personas. Y esto precisamente se puede prestar a que encuadre precisamente en esta conducta, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, sí tiene muchas ventajas. Una de ellas, ya lo he mencionado, y no me voy a cansar de mencionarlo además, es precisamente que toda persona tiene acceso directo a la información sin necesidad de tener un trámite burocrático teleológico a lo que se está pidiendo, ¿no? Sin embargo, una de las desventajas que podemos encontrar en esta situación es quién está pidiendo la información. ¿Realmente es una persona interesada en que este fin se maneje de alguna perspectiva positiva o alguien que quiere que se maneje con una perspectiva o con un fin totalmente negativo? Sin embargo, el diseño institucional de este procedimiento para solicitar información se me hace fantástico, pero obviamente tiene algunas desventajas, yo creo, a partir de la naturaleza que he mencionado en este momento, mi querido Osvaldo. Muchas gracias, Javier Palacios. Desde luego que, digamos, un mecanismo que también se ha sostenido para argumentar la defensa de la entrega de esta información pública es que en su mayoría esta información no es de las contempladas como de aquella que está restringida al acceso público
porque justamente esta información restringida es la que compromete la salud democrática y la seguridad nacional del país. Toda la demás, toda la que esté fuera de esta esfera, digamos, no tiene esta implicación. Y pareciera que bajo esta circunstancia debidamente cuidada, no tendríamos en ese sentido ningún problema que la información pública sea evidentemente pública para quien la solicite, y la que esté restringida, pues que esté justificada, que realmente amerite la calidad de ser restringida, porque ahora vemos que muchos gobiernos, incluso sean de corte público, también hemos visto que ya en 2 o 3 ocasiones ha determinado poner la información como reservada durante unos años cuando no se aprecia que realmente esté justificada esta reserva o que la información sea tratada como confidencial. Pero bueno, es parte de que nosotros logremos a lo largo de los próximos años madurar en el terreno del derecho a la información, de realmente proporcionarla y brindarla a todos los sujetos deseosos de conocerla, y que no se utilicen mecanismos contrarios a la propia ley para encubrir alguna información que políticamente le pudiera resultar incómoda a alguna administración, cuando realmente esa información no amerita tener el carácter de confidencial o de reservada. Sin embargo, creo que también hay otro tema que vale la pena compartir con todos los internautas y que me gustaría conocer la opinión de Jesús Raciel. Y tiene que ver con que se establece que habrá un organismo encargado de velar porque se respete el derecho a la información, de velar porque también se respeten y se protejan los datos personales. Es decir, digamos que dentro del derecho a la información está garantizar que los gobernados tengan acceso a la información y a los documentos que amparan esta información, y por otro lado también la protección de datos personales. Pero sin embargo, en el desarrollo de la propia Constitución se dice que este organismo puede intervenir en los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y protección de datos personales de todas las entidades públicas que ya señalé, que pueden ser organismos que formen parte de alguno de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos o cualquier persona física o moral, sindicatos que reciban recursos públicos. Sin embargo, la propia Constitución establece que todos estos pueden ser sujetos públicos revisados por este organismo constitucional encargado del derecho humano a la información y de la protección de datos personales, pero pone una restricción, pone una excepción. Y esa excepción consiste en que no podrán intervenir en asuntos jurisdiccionales que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí se establece que en estos casos solamente podrán determinarse si se otorga o no se otorga esta información, si es aprobado por un grupo de ministros que se le llama un comité, que forman 3 ministros, y ellos son los que deciden si los asuntos jurisdiccionales que se resuelven en la Corte pueden ser objeto o no de compartir esta información. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en su mayoría, no solamente como órgano o como la cadena, como órgano que resuelve el último eslabón de la cadena impugnativa, sino también como tribunal constitucional resuelven los asuntos más importantes de un país. Y en ese sentido, poner a disposición de ellos mismos lo que puede ser materia de análisis o de entrega de esta información pública o no, pues los hace prácticamente juez y parte de esta misma decisión. ¿Consideras que es correcta esta diferenciación entre lo que hace la Corte, entre lo que hace y el tratamiento que le pueden dar 3 ministros
y de haber excluido de este organismo constitucional autónomo a la propia Corte. ¿Es correcto este diseño? ¿Fortalece justamente este aparato de derechos humanos en materia relacionada con el derecho a la información, que es lo que se busca con este diseño institucional? Si pudieras activar tu micrófono, por favor, si eres tan amable. Yo creo que en efecto este diseño del que hablas sí permite una clara diferenciación en el tratamiento precisamente de este tipo de información. Creo que hay que poner énfasis en que determinada contenido que pudiera surgir de este tipo de asuntos, que en este caso tú te refieres a los asuntos jurisdiccionales, contiene información de las que yo te hablaba ya, información sensible e información personal. Creo que el diseño constitucional, el diseño del marco legal ha permitido hasta el momento sobrevivir precisamente bajo este esquema de protección de datos que precisamente permite una seguridad digamos a los involucrados dentro de este tipo de cuestiones. Pero hay una situación que todavía me parece más relevante en este diseño que tú decías de acceso a la información pública y instrumentos para garantizar la información pública. Y es algo que hasta el momento me parece que no ha sido muy tratado ni en bibliografía ni en estos círculos especializados. Y es que se ha puesto mucho énfasis precisamente en este IFAI o INAI, pero realmente lo que es el derecho de acceso a la información también está garantizado por otros órganos que tú los debes de conocer perfectamente bien, Javier también. Es precisamente, y a través precisamente de otros instrumentos, no solamente estas solicitudes y este recurso de revisión que te permite el INAI, sino también algo que seguramente nos parecerá a todos muy familiar. ¿Cuál es este? Es precisamente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Los tribunales electorales también garantizan este derecho de acceso a la información. Y es aquí donde yo te quería comentar una situación precisamente muy relevante. Este derecho de acceso a la información es prácticamente una llave que nos permite el acceso a otros derechos, a otras prerrogativas, al ejercicio de otros derechos fundamentales. Y es aquí precisamente donde no solamente se reduce toda esta cuestión, este entramado del derecho de acceso a la información a este organismo del que hablamos, que es el INAI, y propiamente los organismos locales, sino también a estos órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, tú ya comentabas la Suprema Corte, pero los tribunales electorales también son organismos garantes del derecho de acceso a la información a través de su propia instrumentalización. Y por eso te decía yo, este derecho a la información permite o es la llave que te permite acceder o accesar a otros derechos fundamentales garantizados por la Constitución. En ese contexto es que nosotros tendríamos que entender una conceptualización mucho más compleja del derecho a la información del que ya nos comentabas. Desde luego, sí, en efecto, coincido con la reflexión que nos compartes, en el sentido de que, por ejemplo, hoy por hoy, algunos a través de esta versión pública, en la que eliminan prácticamente el nombre, las edades de quienes participan en ese litigio. Sin embargo, lo que a mí me llamaba poderosamente la atención es que pareciera que hoy por hoy, tratándose del ejercicio de derechos humanos, se excluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estos órganos revisores, como si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudiera ser un actor en la comisión de violaciones de derechos humanos. Y de hecho, la Corte, pues desafortunadamente para nuestro país y para el Estado democrático, pues sí también se ha convertido en verdugo de muchos derechos humanos con muchas de las resoluciones que ellos resuelven. Y hoy por hoy pareciera que en el diseño constitucional se apuesta a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quede excluido de este tipo de controles, aspecto que también vemos en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No pueden intervenir en asuntos jurisdiccionales y esto, desde luego, hace que traten de darle vuelta a ciertas situaciones, pero finalmente son actos en los que se vulneran derechos humanos provenientes
desde el propio Poder Judicial de la Federación, sean jueces de distrito, sean tribunales unitarios, tribunales colegiados de circuito o salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluido el propio Tribunal Pleno. Y en ese sentido, creo yo que no debería existir no debería existir diferenciación, distinción entre el ejercicio de un derecho humano con relación al control que se realizan sobre todo el pueblo. Porque aquí prácticamente lo que está haciendo es sacar de este ejercicio de control a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, hoy por hoy nadie controla al controlador, y eso también es un gran problema porque todos en un sistema modelado de pesos y contrapesos deben tener funciones de control, contrapesos, si no de lo contrario estaríamos frente a un funcionamiento no es el garante que todos quisiéramos que hubiera. Por eso, hoy por hoy, la justicia en nuestro país se encuentra en una profunda crisis, lo digo con una preocupación añadida, pero bueno, finalmente es una realidad y esto se manifiesta en distintas mediciones que se han hecho, latinobarómetros y percepción sobre la justicia en América Latina y en nuestro país, porque no se aprecia que sea el producto de la actividad jurisdiccional en ese sentido. Y en esa misma dinámica iba la reflexión, Jesús. No sé si compartas la opinión o si tengas alguna reflexión distinta al respecto. No, por supuesto, decía que este diseño a mí me parece adecuado, porque precisamente al ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última instancia jurisdiccional revisora que ejerce control precisamente sobre estos actos, a mí en lo personal me parece adecuado este tipo de diseño porque permite una cierta garantía, contrario en este caso a lo que algunas personas pudiesen opinar respecto a que se queda excluido de determinados controles. Yo creo que precisamente este diseño es el que permite tener una seguridad constitucional y una seguridad jurídica en este entramado del acceso a la información pública. Evidentemente puede ser criticable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quede excluida de este tipo de situaciones, pero a contrario de lo que se manifestaba en algún aspecto como crítica puntual, a mí me parece adecuado que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ente que te pueda garantizar en última instancia un cierto control sobre este tipo de situaciones. Claro, digamos que ellos se autocontrolan, ellos determinan qué información entregan y qué información se reservan. En fin, bueno, interesante el punto de vista. Javier Palacios, en esta misma dinámica hemos observado que el derecho a la información también es un soporte del sistema democrático y en este sentido se convierte en uno de los elementos más importantes no solamente de la democracia instrumental o democracia procedimental, sino también dentro de la propia democracia sustantiva. Me gustaría pedirte, Jesús, si pudiéramos retomar el planteamiento y decir sobre la importancia del derecho a la información como soporte de la democracia, no solamente procedimental o instrumental, sino también como parte de esta democracia sustantiva, como hemos dicho reiteradamente, la democracia instrumental pues obviamente está enfocada a los procesos democráticos establecidos para la renovación de los propios poderes públicos, enfocados al poder político, pero también está previsto como un medio para garantizar esta democracia sustantiva, que es la democracia ideal, aspirada día a día. En ese sentido, me gustaría que pudieras compartir con todos quienes nos sintonizan una reflexión sobre este tema apasionante e interesantísimo dentro de nuestro sistema político y democrático. Claro. Te comentaba hace un momento que precisamente este derecho de acceso a la información es una llave que nos permite el acceso
precisamente otras prerrogativas y otros derechos. Es cierto que este derecho de acceso a la información fortalece precisamente esta participación ciudadana en diferentes ámbitos, en las políticas públicas, en la gestión pública y por ende en la gobernanza democrática. Precisamente este tipo de instrumentos es lo que ayuda o coadyuva a que cualquier ciudadano pueda inmiscuirse en las cuestiones de carácter público, en cualquier nivel de gobierno, municipal, estatal, federal. Y ha sido algo muy puntual específicamente lo que ha impulsado ese tipo de ejercicios, y es que precisamente los órganos jurisdiccionales encargados de ejercer control constitucional y control de la legalidad es que han ido también asumiendo una postura que ha permitido abrir una brecha enorme para el ejercicio de este derecho fundamental. Te recordaba hace un momento, y un ejemplo muy puntual es esta información que tienen específicamente los órganos de carácter público, pero vamos a decirlo en esta burbuja de organismos colegiados de gobierno, llámese un cabildo, llámese un congreso, llámese un organismo o institución gubernamental, en el que este tipo de información, en poder de ellos precisamente, es fundamental y relevante para el ejercicio del cargo, digamos, que de sus componentes o de sus integrantes. Y es en ese aspecto también en el que cabría hacer un énfasis muy puntual, porque este derecho de acceso a la información, digamos en el carácter político, como el que tú lo mencionabas, en esta gobernanza democrática, es el que permite, en este caso, el ejercicio pleno del desempeño del cargo. Y este tipo de ejercicios está obviamente garantizado por un organismo jurisdiccional, en este caso de carácter electoral, que es el encargado de vigilar este tipo de situaciones. Este derecho de acceso a la información en poder de determinadas personas o en poder de determinadas cúpulas gubernamentales es el que se ve ampliado y garantizado a través de este mecanismo, el que yo te comentaba hace un momento, que no es el recurso de revisión ante el INAI, sino que sería un juicio para la protección de los derechos electorales del ciudadano a través de un organismo jurisdiccional electoral local. Y digamos que otro tipo de instrumentos como el recurso de revisión, que está instrumentalizado propiamente en la INAI, permite el ejercicio de otros derechos que también amplían la gobernanza democrática. Llámese en este caso muy puntual y ejemplificativo la cuestión del periodismo. El periodismo efectivamente es una actividad que permite solicitar información e informar a la ciudadanía. Una ciudadanía que no está debidamente informada, pues evidentemente está impedida para ejercer otro tipo de ejercicios, por ejemplo, un sufragio debidamente informado, debidamente categorizado bajo este aspecto de la ciudadanía. El mismo periodismo implica también prestar este tipo de servicio a la población, este tipo de servicio a la comunidad que permite a una población mucho más amplia informarse, difundir información y en este caso, por supuesto que solicitar y recibir también este tipo de información que tiene que ser evidentemente veraz, que tiene que ser verificable, que tiene que ser garantizada, en fin, una serie de preceptos que también están garantizados bajo este nuevo marco legal. En resumen, el derecho de acceso a la información permite una mejor ciudadanía en el contexto más literal de la palabra, un mejor ejercicio de los derechos político-electorales y un mucho mejor ejercicio de los derechos fundamentales que nos garantiza la Carta Magna. No, interesante, sin duda, Jesús Raziel, estas reflexiones que compartes con todos nosotros. En la misma dinámica, Javier Palacios, la importancia del derecho a la información como soporte democrático en un país. Claro, Osvaldo, mira, lo que estábamos comentando precisamente hace un momento, que seguramente tuvimos por ahí alguna falla, es precisamente esa situación, ¿no? En la que estamos precisamente viviendo en una era donde el acceso a la información se tiene que positivizar precisamente como un derecho humano, como un derecho fundamental. Pero felizmente lo que estamos haciendo es fortalecer precisamente el Estado democrático de derecho y a lo mejor no solamente un fortalecimiento muy somero o hasta cierto punto como vulgarmente decimos, solamente por encimita, ¿no? Sino lo que estamos haciendo es un fortalecimiento literal del Estado democrático y no solamente eso, sino que este fortalecimiento va más allá. Estamos fortaleciendo, además del Estado, también estamos fortaleciendo el gobierno y estamos fortaleciendo o estamos estrechando, mejor dicho,
estamos estrechando los lazos que deben de existir entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? A partir de esta idea, bajo esta perspectiva, nosotros podemos también hacer un razonamiento con respecto a que el acceso a la información pública, como bien lo decía Jesús, da una pauta para aperturar muchísimas cosas, ¿no? Es una llave que abre muchas puertas, pero yo creo que la más importante es precisamente empezar a retomar la confianza que deben de tener los gobernados sobre los gobernantes y sobre todo sobre las instituciones, las cuales se encargan no solamente de protegernos, sino que también se encargan precisamente de darle fidelidad y sobre todo viabilidad a este estado en el que estamos viviendo. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos platicando en esta tónica, pues sí, efectivamente estamos fortaleciendo la democracia, las democracias, pero sobre todo estamos fortaleciendo nuestro Estado democrático y constitucional de derecho, estimado Osvaldo. Muy bien, muchas gracias. Pues sin duda alguna el tema del derecho a la información estaría incompleto si no se viera un elemento importante que es la protección de los datos personales. Y en ese sentido me gustaría invitarlos para un próximo programa en el que podamos abordar la temática de los datos personales y su protección en el sistema constitucional mexicano. Para despedir el programa y para agradecerles a todos quienes nos han sintonizado, una reflexión final sobre el tema que hemos evaluado, analizado desde un punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde luego desde la importancia que tiene dentro del sistema democrático el derecho a la información, porque hay un principio que se establece que un ciudadano es un voto y todo voto tiene que ser debidamente razonado y sobre todo tiene que estar debidamente informado para que se pueda ejercer con libertad, y realmente ese es uno de los elementos y de los soportes que establecía Robert Dahl en la poliarquía sobre cómo se fortalece o cómo se construye una poliarquía. Y uno de estos elementos está justamente en que el gobernado pueda tener acceso a la información, y la información, entre otras, entre la que existe ahora con nuestras nuevas plataformas digitales, en esta nueva era de la información en la que hay mucha información, se requiere que no solamente se tenga acceso a los medios de comunicación, que tengan que haber varios, sino que también los gobiernos sean transparentes y sean diligentes a la hora de entregar la información y la documentación de las actividades que van realizando diariamente. En ese sentido, Jesús Raciel, por favor, una conclusión, convocándote desde luego para el próximo miércoles a las 5 de la tarde a que abordemos el tema de la protección de datos personales dentro del sistema constitucional mexicano. Bueno, el acceso a la información es un derecho todavía joven. Creo que falta todavía pulir algunas cuestiones pendientes en el derecho de acceso a la información. Quedan pendientes muchos rubros todavía. Es un derecho inacabado y precisamente esto se debe a la juventud con el que apenas comienza, en este caso, a surgir y a nacer. Hace falta una cuestión fundamental que es popularizarlo. Me parece que este derecho de acceso a la información sigue estando inmerso todavía en círculos muy cerrados, digamos, de los entendidos, círculos especializados. Faltaría en este caso hacer un impulso por parte de las instituciones y del gobierno federal, local y municipal, pues encargados precisamente de tener en su poder este tipo de información indispensable para el ejercicio de otros derechos, como ya los mencionabas, por ejemplo, los derechos políticos, el ejercicio del cargo, el derecho a informar por parte del periodismo, en fin, hace falta hacer una campaña de verdad intensa y profusa para que sea la población en general la que tenga conocimiento pleno de poder hacer el uso adecuado de este ejercicio y poder hacer y crear todavía para la nación mexicana una mejor ciudadanía. Creo que es indispensable que, como siempre y casi en muchas cuestiones, en estos casos de este programa del IDE, aterrizamos en una cuestión, por lo menos en lo personal, así es que hace falta todavía fortalecer una educación, en este caso una educación ciudadana que permita en este caso el conocimiento amplio y certero de las garantías que como mexicanos tenemos, obviamente, válgase la redundancia, garantizadas por nuestro marco fundacional.
En fin, yo creo que quedan pendientes algunas cuestiones que, por ejemplo, tú ya mencionabas alguna, que sería quién controla a los controladores. Eso me parece que es un tema que por lo menos debe de sujetarse a debate. Creo que eso es un pendiente. Otras cuestiones es precisamente este carácter de la información reservada, que me parece que cada vez con algunos entramados jurídicos o algunas argucias legales, me parece que se están escabullendo algunas dependencias o algunas instituciones para eludir el cumplimiento del marco constitucional. Creo que por mi parte, eso serían dos cuestiones fundamentales que sería una tarea pendiente todavía y que seguramente se van a tratar en los próximos años. Y desde luego difundir, crear literatura que permita abordar estos temas importantísimos. Javier Palacios, una reflexión final sobre nuestro tema del día de hoy. Claro, en realidad, bueno, yo voy a retomar una conclusión que ha dicho Jesús Raciel, y es precisamente esa situación. El acceso a la información pública o el derecho al acceso a la información pública se ha quedado simple y sencillamente en muchas ocasiones en letra plasmada, en letra escrita, ¿no? Porque muchas personas, al menos yo sí considero que no toda la población mexicana pues tiene pues un conocimiento previo de esta situación, ¿no? Entonces se queda solamente en ello y no puede ser ejercido este derecho. Si bien es cierto, está garantizado, está protegido, incluso está en la propia Constitución, muchas de las veces, como suele suceder, pues no tenemos ese conocimiento, no se tiene ese conocimiento de que tenemos que ejercitar ese derecho, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las situaciones que debemos de empezar a entender. ¿Qué tan importante deben ser estas campañas de difusión para que pueda ser ejercido este derecho humano? Yo me quedaría con esa primera parte y sobre todo también con la situación de que qué tan benéfico es precisamente que todas las personas estén pidiendo o estén exigiendo a los gobiernos precisamente esta situación de dar a conocer las actividades, ¿no? Yo creo que si la mayoría de las personas estuviésemos bajo esa tónica, los gobiernos en este caso cambiarían bastante para cuestiones totalmente positivas. Sin embargo, pues bueno, lamentablemente no se está ejecutando como tal esta situación y lo que está pasando pues es precisamente que se viva nuevamente en opacidad a lo que pues prácticamente se ha estado tratando de eliminar a lo largo de todo esto que se llama México en el devenir histórico del México, no solamente vaya antiguo, sino contemporáneo además, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia, pues bueno, sí es necesario, es muy importante ya empezar a difundir esta situación. A pesar de que hay campañas de difusión, hemos notado que son netamente incipientes, ¿no? Necesitamos algo más que eso. Entonces, yo creo que sí me quedo con esa parte, pero también, tenemos mucho de qué hablar sobre este tema, ¿no? Y una de las situaciones también es precisamente que va más allá de vulnerar no solamente a una persona, como comentaban hace un momento, sino en este caso sí hay que hablar de más de una cuestión de políticas globales. ¿Qué es lo que sucede si un ciudadano de un país a otro quisiera conocer con respecto a un tema que se esté tratando en un país, pero que de manera directa o indirecta esté afectando al país de donde está haciendo o de donde es ciudadano esta persona, ¿no? Yo creo que también ya tenemos que empezar a hablar de un acceso a la información desde una perspectiva ya un poquito más de geopolítica, de transnacionalidad, incluso de ver qué tanto afectan precisamente los gobiernos extranjeros a un gobierno local, etcétera. Yo creo que hay mucho de qué hablar, pero yo me quedaría con estas dos situaciones, ¿no? Un acceso de información transnacional y sobre todo la cultura del acceso a la información pública. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por estas reflexiones. Y sobre todo agradecerles a todos ustedes el habernos sintonizado y acompañado a lo largo de este programa que difunde el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral con la finalidad única y exclusiva de compartir con todos ustedes temas de actualidad desde un punto de vista constitucional, apegado a los problemas que enfrentamos día con día y en el que obviamente te invitamos a que también participes con nosotros, a que nos extiendas tus reflexiones, nos compartas tus inquietudes, nos formules
tus preguntas y que sobre todo pues enriquezcamos cada uno desde el lugar en el que se encuentra y aportando nuestra participación y nuestro activismo, pues evidentemente los elementos que son los insumos necesarios para mejorar a nuestro país y para mejorar nuestro entorno social. Agradecerles a todos ustedes, Jesús, Javier, a todos quienes hacen posibles la transmisión de este programa, pero sobre todo a todos ustedes el haber apoyado y colaborado en que este programa haya sido transmitido y difundido el día de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el que abordaremos el tema de los datos personales y su protección en el sistema constitucional mexicano. Muchísimas gracias, hasta la próxima.